Hola, hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Personas que saben de la importancia de participar. Lamentablemente, en estas elecciones que se aproximan, las del 11 de marzo y las del 27 de mayo, primera vuelta presidencial, 27 de mayo, seguramente vamos para la segunda vuelta presidencial el 17 de junio, lamentablemente hay un silencio tan grande, tan sentido en todas partes alrededor de estas jornadas electorales tan importantes que uno piensa que va a ser mayor el abstencionismo, o sea, la cantidad de gente que vaya a las urnas. Hemos hecho tanta fuerza y hemos insistido tanto en la necesidad de participar para que un puñadito no tome finalmente las decisiones por la mayoría, pero hay un sentimiento de desconfianza hacia los políticos, hacia la política, hacia el Congreso, hacia las instituciones, que la verdad me hace empezar hoy este programa como con ese sinsabor. Pero luego pienso y me animo y digo, imposible, ustedes son inteligentes, integrantes y calificados, ¿cómo que no? Es posible que haya más gente que participe. ¿Eso será que es posible o no es posible? Un saludo muy especial para nuestro invitado del día de hoy. Él es abogado penalista, experto en criminalística además. Criminología. Criminología, es muy distinto, la criminología, que tiene que ver con el estudio. Él es José Ricardo Mejía Jaramillo, abogado, repito, además es el gerente de Defensas BAME. Bienvenido. Roger, buenos días, muchas gracias por la invitación. Comparto con usted el optimismo. Yo pienso que no es que esté frío el ambiente, Roger, sino que ya es un tema que se maneja más por redes sociales, creo yo. Ya no es tanto el tumulto, ya no es tanto la gente en la calle, sino que se está desarrollando la campaña. Pero igual en esas elecciones yo pienso que van a participar. Siempre seguirá habiendo un gran abstencionismo, sí, pero yo creo que la participación va a ser alta. Yo creo que nos vamos a aproximar a 15 millones de votos. ¿Sí? A mí me preocupa más que los movimientos pequeños alcancen el umbral. De 36 millones de personas habilitadas en Colombia para ir a las urnas, usted dice que cerca de un 50%, un poquitico menos del 50%, 15 millones de personas es mucho menos que el 50%. Ojalá siquiera llegáramos al 50%, pero ojalá, de verdad, fuésemos capaces un día de darle el golpe a la opinión. Y me preocupa mucho lo que usted dice, José Ricardo, ¿cómo así que el debate se está dando en las redes sociales? Me preocupa porque qué riesgo, porque las redes sociales tienen un problema gravísimo, muy rico porque, insistimos en ello, es la democratización de la información, la posibilidad de que la gente participe, pero mucha irresponsabilidad, mal manejo, la posverdad, ¿recuerda la posverdad? Sí. Hace parte de las redes sociales. Roger, pero es un tema de globalización, un tema de globalización. Las redes sociales están reemplazando las reuniones privadas, por ejemplo. Sí. Ya usted ve que hay 5 personas reunidas y todo el mundo tiene una reunión distinta por WhatsApp. Sí. Entonces, las reuniones presenciales tienen vocación de acabarse, desafortunadamente, porque nosotros pertenecemos a una generación que amaba el verse persona a persona con el otro. Ahora la gente habla más por WhatsApp, incluso parejas hablan más por WhatsApp de lo que hablan personalmente. Claro. Por eso debo lamentarlo, debo lamentar lo que usted dice. Ojalá no fuera así. Pero si de todas maneras es así, porque pues, ¿qué vamos a hacer? Esa es una realidad nuestra. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando leamos la información que aparece en las redes sociales. Seamos muy responsables, tanto para enviar la información como para aceptar esa información. No lo creamos todo. Ojo, no lo creamos todo. Mucho de lo que allí se escribe, mucho de lo que allí se muestra, no es verdad. Se habla hoy en día de los fake news, que son las noticias falsas. Se habla hoy en día de la manipulación de los sentimientos, de la manipulación de las emociones para lograr un propósito electoral. Entonces yo vuelvo a pedirles encarecidamente a ustedes que son inteligentes, integrantes y calificados, no lo creamos todo. La duda, José Ricardo Mejía. Roger, pero no solo frente a las redes sociales, también frente a los medios de comunicación abierta, porque esos medios de comunicación abierta también tienen dueños, también defienden intereses. Entonces, en general,
todo ese desarrollo y evolución de las redes sociales lo que le está implicando a los medios de comunicación abierta es un gran reto. Muy bien. Es el reto por la verdad y por la responsabilidad. Exactamente. Y yo he dicho en algunas oportunidades que las redes sociales incluso le están marcando la agenda a los medios de comunicación abierta. Terrible. No se pueden dejar. Terrible. Ustedes tienen que lucirse con la verdad. Claro que es sinvergüenzada, permítame, lo digo sin ningún recato, que sinvergüenzada de los medios de comunicación hoy en día, dejarnos marcar la agenda por las redes sociales. En fin, ahí dejamos Roger, la inquietud. Ahí no me hable más todavía, que nos acabó el tiempo de este primer bloque. Hemos invitado de todas maneras a José Ricardo Mejía Jaramillo para que hablemos hoy, 27 de febrero del año 2018, de Jesús María Valle Jaramillo, defensor del pueblo, abogado defensor del pueblo, asesinado por paramilitares hace 20 años, un 27 de febrero del año 1998. Lo hemos invitado a él porque él lo conoció en persona y de él vamos a hablar. Pero tenía que aprovechar, por supuesto, que a usted también le gusta la política y sabe política, para invitar en este primer segmento de Sinergia Informativa a que participemos con conciencia y con juicio. Vamos a unos mensajes, pero antes esta invitación a votar. Votar, votar, votar. Siempre nos piden que lo hagamos, pero ¿por qué? Bueno, he aquí 5 razones. Comencemos por lo obvio. 1. Las personas que elegimos con el voto toman las decisiones que marcan el rumbo del país. En esa medida, el voto tiene consecuencias directas sobre nuestra vida cotidiana. 2. No es la mayoría la que elige, sino un pequeño porcentaje de la población. Hagamos las cuentas de cómo han funcionado las elecciones presidenciales de los últimos 20 años para que vean. El 100% son más de 30 millones de electores. Colombia tiene más habitantes, pero estamos hablando de aquellos que tienen derecho a votar. La cuestión es que solo se presentan a las urnas entre el 40 y el 50% de sus 30 millones. Eso quiere decir que los candidatos que pasan a segunda vuelta con el 25% de los votos, en realidad pasaron con el 10% del apoyo de todas las personas que podían votar. Luego viene la segunda vuelta, que implica un voto estratégico, y resulta que el 25% de los votos posibles es suficiente para elegir a un presidente. Y ese es el caso de la elección más grande del país. Hay alcaldes que son elegidos con un porcentaje todavía menor. Esta gráfica es bastante nociva y votando es que podemos cambiarla. Pero yo no creo en los políticos y no me gusta ningún candidato. Ah, bueno, eso nos lleva a 3. Hay mecanismos para manifestar nuestro descontento. Puede que tú tengas argumentos implacables para desconfiar de cada uno de los candidatos o inclusive de la política en general. Pero si no votas, los demás no tienen cómo enterarse de eso. Hay tanta gente a la que le da pereza salir de la cama que el abstencionismo se interpreta no como una postura política, sino como apatía. ¿No te gusta ninguno de los candidatos? ¿En serio? ¿Ninguno? Vota en blanco. Eso es un mensaje claro y tiene el potencial de cambiar el modo en que hacemos política en este país. Por cierto, el voto en blanco no se suma a ningún candidato, eso es un mito. 4. Entre más gente participa, más difícil es hacer trampa en las elecciones. Hay muchas personas que no votan con el argumento de que la política está llena de corrupción. La paradoja es que la corrupción es mucho más viable gracias al abstencionismo. Es más fácil y más barato robarse una elección cuando son pocos votos los que eligen y además cuando nadie está mirando. De hecho, uno de los delitos electorales clásicos es usar el número de cédula del que no fue a votar. Entonces, si elegir a un candidato no te motiva lo suficiente, ¿qué tal la idea de arruinarle la fiesta a los que hacen trampa? Finalmente, 5. El acto de salir a votar va más allá de las cifras. Suele decirse que un voto no es suficiente para inclinar la balanza, pero tal vez estamos mirando la situación desde la perspectiva equivocada. El hincha de fútbol, por mucha barra que haga, no tiene cómo alterar el resultado, pero igual va al estadio y apoya a su equipo. ¿Por qué? Porque le importa. Con la democracia pasa lo mismo. No se trata solo de influir en el resultado, se trata también de participar en un evento que nos convoca. La gracia de participar en una elección es que nos invita a pensar concienzudamente sobre el tipo de lugar en el que queremos vivir. Nos ponemos a hablar con nuestros amigos y con personas que piensan diferente, nos enteramos de todas las cosas que pasan en el país, y eso, a su manera, tiene mucho más impacto que cualquier voto en particular. Entonces, sí, vale la pena votar, y también vale la pena compartir este video. José Ricardo Mejía Jaramillo, abogado. Usted conoció muy bien a Jesús María Valle. ¿Quién era Jesús María Valle Jaramillo? Roger, Jesús María Valle Jaramillo, yo creo que es la persona, el ser humano más espectacular
que yo haya conocido. ¿Por qué espectacular? Porque era un hombre íntegro, porque era un hombre sincero, porque era un hombre valiente, porque era un hombre que fue capaz de capitalizar toda su formación intelectual en una militancia en favor de las demás personas. Desde su época de estudiante, como representante estudiantil y como representante del Consejo Estudiantil de la Universidad de Antioquia en el Consejo Superior, la vida de ese hombre peligraba. Jesús María consigue una ropa con la familia, una ropa de un campesino, y disfraza a ese policía para salvarle la vida. Para sacarlo, para sacarlo a salvo, estudiantil. Para sacarlo de la turba estudiantil. Pero además le digo algo, Roger. Jesús María llega a ser representante estudiantil y presidente del Consejo Estudiantil siendo un hombre de inspiración conservadora. Muy raro, ¿no? Quienes lo conocieron. Pertenecía al Partido Conservador. No tengo claro si pertenecía. Después de que termina en la universidad, llega a la Asamblea Departamental de Antioquia por el Partido Conservador. Era de ascendencia conservadora, sí, de espíritu, de pensamiento conservador. De formación cristiana. Cristiana conservadora. Y, o sea, es muy bueno aclarar eso, pero después sí hizo parte de la militancia del Partido Conservador, hasta el punto que lo llevó a ser diputado de Antioquia por el Partido Conservador. Lo que da también testimonio de vida, Roger. Sí. Jesús María renuncia a la Asamblea de Antioquia y al Partido Conservador porque el partido le niega apoyo para hacerle un debate a la organización Ardila Lule por contaminación ambiental no me digas. Por el año 73-74. Sí. Y renuncia a la Asamblea citando una frase de Alzate Avendaño donde dice: soy como un barco que se hunde con las luces encendidas. Muy bien. O sea, eso habla de quién era ese personaje. Sí. Bueno, Jesús María Valle es asesinado en su oficina en pleno centro de la ciudad de Medellín. Él estuvo, antes de ser asesinado, ya lo dijimos, defendiendo los derechos humanos, pero muy crítico de lo que estaba pasando en Antioquia con las Autodefensas Unidas de Colombia, con los paramilitares. Las tomas del Aro, ¿cierto? En el municipio de Ituango, que además era su municipio donde nació, ¿no? Muy crítico de cómo desde la gobernación de Antioquia, en entonces Álvaro Uribe Vélez era el gobernador de Antioquia, cómo el ejército, cómo la institucionalidad estaban manejando la situación de orden público, que en esos momentos estaba, al parecer, de acuerdo con sus propias denuncias, digamos, lideradas por los paramilitares. Roger, sí. O sea, digamos que eso forma parte ya como del desenlace de la vida de Jesús María. Es enfrentar a la gobernación de Antioquia y al estamento militar denunciando que los municipios del Aro y de La Granja en Ituango, que era su municipio, él nació en La Granja. Corregimientos del Aro y La Granja. Los corregimientos del Aro y La Granja estaban siendo sitiadas por los paramilitares con la aquiescencia del estamento militar. Y eso es lo que hemos creído siempre, fue como el factor detonante para su eliminación. Sí, señor. La justicia, seguramente la justicia se encargará de dilucidar a ciencia cierta. Todavía eso no está dilucidado. Todavía eso no está dilucidado. Pero sí está dilucidado que fueron los paramilitares los que lo asesinaron. Sí, o sea, al parecer personas de La Terraza a órdenes de don Berna, según testimonios que este señor ha rendido ante la justicia, fueron los autores materiales de ese homicidio. Muy bien, es que... Pero, Roger, antes de eso es muy importante, para hacer memoria de Jesús María, hacer claridad de que un defensor de derechos humanos, que él creo que después de Héctor Abad Gómez o a la par de Héctor Abad Gómez, son los símbolos más grandes de la defensa de los derechos humanos en Colombia. ¿Qué hacía Jesús María Valle? Como abogado penalista defendía policías, defendía soldados, defendía guerrilleros, iba a reclamarle a la guerrilla, los policías y los soldados que retenían o que secuestraban. Él iba en esas misiones, él lideraba eso. Él capacitaba venteros ambulantes, juntas de acción comunal, siempre del lado de los pobres, ejerciendo su vocación pedagógica, porque él creía que las armas sobraban, que lo importante era que las personas supieran cuáles eran sus derechos y los ejercieran a cabalidad. Ese era Jesús María Valle. Ya lo demás de enfrentar es consecuencia de su formación. Porque ante una escalada criminal, alguien tiene que salir al corte. Y ese fue él. Recuerde que además él sale después de que han asesinado a Héctor Abad Gómez, a Leonardo Betancur, a Luis Felipe Vélez, a Luis Fernando Vélez, a Pedro Luis Valencia, toda una camada de apóstoles de los derechos humanos,
a otros les tocó exiliarse. Este hombre, acompañado de un grupo de mujeres, monta el Comité de Derechos Humanos Héctor Abad Gómez. O sea, eso no lo hacía sino un valiente. Sí, señor. Un valiente, una persona con una convicción muy fuerte de que lo que está haciendo vale la pena y que está dispuesto a entregar la vida por eso. Y entregó la vida por ello, porque para todos eso hace parte como de la realidad en la mente que tenemos, y es que murió por ser un defensor de derechos humanos y por enfrentarse a quienes violentaban los derechos fundamentales y humanos. En ese momento, según se decía, él mismo eran pues una fuerza armada al margen de la ley, presuntamente con la connivencia de la institucionalidad. Entonces, por eso, un 27 de febrero de 1998 es asesinado, se cumplen 20 años y hoy se le está rindiendo un homenaje a Jesús María Valle en diferentes medios de comunicación, un apóstol de los derechos humanos, así es como lo han calificado. Vamos a unos mensajes y ya regresamos, pero antes esta invitación a votar. En una caja de huevos, 9 de esos huevos no pueden votar, 13 se abstienen y deciden no hacerlo y 8 votan. Supongamos que de estos, el 50% vota por un candidato, el 40% por el otro y el 10% restante en blanco. Esto significaría que tan solo 4 huevos decidieron por toda la caja, aunque 13 no estaban de acuerdo con esta decisión y hubieran podido cambiar el resultado. No deje que otros decidan por usted. Votar no vale huevo. Vote. El voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres. ¿Qué piensa usted, José Ricardo Mejía, de esa frase? Roger, esa frase es muy buena, muy acertada. Recuerde que yo le he dicho a usted, Roger, que Jorge Luis Borges decía que algún día los seres humanos mereceremos no tener gobiernos. Por eso, mientras tanto, hay que pedirle a todos los televidentes que escojan a los mejores. Y que si no encuentran mejores, que pasen al renglón de los menos malos, pero que voten. Pero que voten. Qué tan bueno. Algún día esta sociedad va a merecer no tener gobierno, pero mientras tanto escojamos a los mejores. A los mejores. A los mejores. ¿Qué hay? Entre 2.700 candidatos a la Cámara de Representantes y al Senado de la República no va a haber gente buena. Imposible. José Ricardo Mejía, Jesús María Valle, un apóstol, dijimos ahorita, de los derechos humanos, estigmatizado como todos los defensores de los derechos humanos. Todo el que defiende derechos humanos supuestamente es de izquierda o es guerrillero. Le pone la lápida inmediatamente. Roger, eso es desafortunadamente lo que pasa en nuestra sociedad. Ha pasado siempre. Y eso es, yo pienso, que algo que tenemos necesariamente que cambiar. Héctor Abad Gómez era del Partido Liberal de Antioquia, Jesús María Valle, pues dijimos, exdiputado del Partido Conservador, Luis Fernando Vélez del Partido Conservador. Esas personas en el Partido Conservador o en el Partido Liberal eran miradas como si fueran infiltradas del comunismo. Pero la gente de izquierda pensaban que eran unos godos, eran descalificados por godos. O sea, ni los unos ni los otros. Y entonces es un pecado ser... Porque esencialmente lo que representa un defensor de derechos humanos tiene que ver con todo el mundo. Porque es el respeto a la vida, la dignidad de las personas, es salud, es educación para todos. Exactamente. Para todos. No estamos hablando solamente de la gente más pobre, sino también de la gente rica. Porque la salud, la vida, la libertad y todos los derechos son de todos los colombianos. Claro, o sea, eso no puede ser de derechas o de izquierdas. Los derechos humanos son de todos. ¿Por qué entonces? ¿Por qué hay filiación y por qué hay estigmatización? Y hoy en día, ¿por qué es tan difícil que haya defensores de derechos humanos? Bueno, los hay, y decimos nosotros, que vean riondos, que tan valientes, sabiendo que están estigmatizados. Siguen siendo mártires. Exactamente. O sea, la persona que se mete hoy a defender los derechos humanos tiene también ese convencimiento, que está enfrentando una sociedad y una estructura política muy difícil. Sí. Pero lo que hay que hacer es una pedagogía con el estamento militar, con los políticos.
Se tiene que acabar ese proceso de estigmatización frente a los defensores de derechos humanos. Sí. Es que una cosa es ser un activista político y una cosa es distinta es ser un activista por los derechos humanos. Pero venga, ser activista por los derechos humanos, ¿y por qué me da la impresión de que al fin y al cabo es activista político? Sí. Jesús María Valle fue un político y lo estoy diciendo porque lo fue en la Universidad de Antioquia representando a los estudiantes en el Consejo Estudiantil y ante el Consejo Superior de la Universidad de Antioquia y porque posteriormente incluso militó en el Partido Conservador. No, político por la esencia misma de lo que la política significa. Claro que sí. En su discurso más elevado de la política, pues claro que los derechos humanos son un activismo político, no politiquero, Roger. Exactamente. No politiquero. Esa es la gran diferencia. Entonces lo que hay que hacer es esa pedagogía. Es decirle incluso a todos esos jóvenes que sirven de sicarios para ejecutar los defensores de derechos humanos, que se detengan en eso, que no obedezcan esa orden, que no negocien esa vida, porque ese defensor de derechos humanos también está defendiendo sus familias pobres. Claro. Es que además, mire Jorge, mire Roger, uno de los problemas más serios y más graves es que los sicarios, lo mismo que la fuerza pública, todos vienen de la misma parte, de los barrios pobres. Yo un día fui a dictarle una conferencia a 300 o más aspirantes al CTI y a la policía y les pregunté, bueno, para conocerlos ustedes, ¿dónde viven? Ninguno vivía en el poblado, Roger. Ninguno en Laureles, ni en Conquistadores, ni en Simón Bolívar. Todos en los barrios populares. Y les dije, nunca se les olvide eso. Nunca se les olvide que cuando un defensor de derechos humanos está poniendo la cara ante cualquier estamento, está defendiendo la vivienda, está defendiendo la salud, la vida, la libre locomoción, está defendiendo los derechos fundamentales. Para que vamos terminando rápidamente, y usted que es abogado, óyeme con esto, los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución Política de Colombia, que habla de principios como el de la dignidad humana y el del interés general. Dignidad de todos, interés de todos los colombianos. ¿Cuál es la relación entonces entre derechos fundamentales que están en esta Constitución y derechos humanos? No, los derechos fundamentales, todos son derechos humanos. Son derechos humanos, todos eso es lo que queremos decir. Para no enredarnos con primera, segunda y tercera generación por el tiempo. Son derechos humanos. Son derechos humanos. Exactamente. Entonces, un homenaje muy grande entonces a Jesús María Valle, apóstol de los derechos humanos, y a través de él una invitación a esta sociedad a respetar a estos mártires. Bueno, que no lleguen a ser mártires precisamente, a estos hombres valientes que se dedican, no se sabe ni cómo, como apóstoles, a defender los derechos de los demás. Muchísimas gracias, José Ricardo Mejía Jaramillo, abogado, penalista, experto en criminología y gerente de Defensas BAME, que es una entidad que se dedica a defender a los funcionarios y servidores públicos hasta 10 años después de que han terminado su labor en temas fiscales, penales y disciplinarios. Muchas gracias. Roger, muchas gracias por la invitación y lo felicito siempre por la invitación que usted le está haciendo a la ciudadanía a ser protagonista de su destino. A ser protagonista de su destino. Y esa frase me gustó mucho, la suya de ahorita. No, ya la había dicho, porque usted ya me la había dicho antes, yo la había dicho aquí en un programa pasado. Un día nosotros seremos merecedores de no necesitar gobierno. Llegaremos a un nivel de tanta civilización y de tanta perfección que no habrá necesidad de gobierno. Pero mientras tanto, vamos a participar y a escoger los mejores, que hay muchos muy buenos. Ojo con eso. Recuerden que la información en Cosmovisión empieza todos los días a las 12 del día con Sinergia Informativa, que vuelve a las 7 de la noche los lunes, de martes a viernes a las 8 de la noche. Inmediatamente después viene Comité de Gerencia. A las 5 de la tarde nos cogió la noche, que vuelve a las 9:30. 6:45 Cosmovisión Noticias, que vuelve a las 11:15 de la noche. Muchas gracias, chao.